Tengan sus Biblias abiertas en Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1. Este pasaje es bien abundante, así que vamos a ver varias cosas. Tal vez nos llevamos un tiempo solo en estos primeros versículos, porque es bastante profundo. Vamos de lo más sencillo que tiene que ver con la traducción y que tiene que ver con las traducciones y que también para que entendamos las diferencias irremediables al traducir la Biblia eh, y no se puede hacer nada al respecto. Lo mejor es ir añadiendo más y más conocimiento y esto solamente va a ir enriqueciendo nuestro conocimiento de la Biblia. Mejor voy a ir directamente para que entendamos a qué me refiero. Veamos el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí lo importante del versículo 1 y a lo que me refiero en cuanto a lo más sencillo, eh, eh, perdón, es el nombre, el verbo. Esa no es la traducción. Esa no es la traducción. ¿Qué pasa? La verdadera traducción que aparece ahí es el nombre logos. Esto es lo que utiliza Juan. Perdón, lo estoy escribiendo en español. Obviamente no se escribe así, eso es nada más la traducción en español. Eh, Porque tendría que escribirlo en griego, pero no vamos a entrar a eso. Entonces, logos, y el artículo es ho. Lo estoy poniendo debajo del artículo. El o ho, logos. Ahora, ¿cuál es la verdadera traducción de ho logos? La verdadera traducción es, la verdadera traducción de lo que aparece ahí, ho logos, es palabra, pero tiene el artículo. ¿Cuál sería el artículo de palabra? El artículo es esto, ¿no? ¿Cuál sería el artículo de palabra para nuestro español? La, ¿no? Lo voy a poner así. La palabra. Ahora, ¿qué pasa? Que tendría que ser la traducción utilizando logos y utilizando o palabra y utilizando el artículo la. Pero ¿qué pasa ahí? Digamos, vamos a leerlo. En el principio era, quitemos el verbo y, ajá, habría que poner la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ven ahí algún problema? ¿Algún problemita? Yo utilizo mucho este pasaje para juzgar las diferentes traducciones. Cuando me presentan alguna traducción, este es uno clásico. ¿Cuál es el problema? Sí, vamos a entrar a por qué el traductor puso verbo, pero ahí no es verbo. Por algo puso verbo, la acción. Un verbo, o sea, las palabras definidas como verbos son acciones, pero no son todas las palabras, están los sustantivos y todo lo demás. Las preposiciones, los artículos, pronombres, etcétera. ¿Qué problema hay entre pasar el logos a la palabra? ¿Sí? Ajá, ¿algo más? Tienen razón con respecto al verbo, pues obviamente verbo eh, eh, agrupa solamente ciertas palabras que lo que hacen es indicar una acción, pero están muchas otras palabras. Ahora, la palabra, ¿qué es lo que significa logos? Engloba todo tipo de palabras. Es la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué el traductor tuvo problema y no quiso poner la palabra, sino que puso el logos? Es la pregunta. Es masculino. En griego el artículo es masculino
por lo tanto la palabra es masculina. Logos también es masculino. Este es masculino, pero en nuestro español, la definición, la palabra es femenina. No solamente el artículo nada más está calificando. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra también, o palabra, también es una palabra femenina. ¿Se dan cuenta las diferencias entre un idioma y otro? Y esto pasa y es muy común en la Biblia. ¿Se puede arreglar? No, no se puede arreglar, porque en nuestro español lo que es hologos es la palabra y ya, no queda de otra. Y uno es femenino y el otro es masculino. De acuerdo con el griego es masculino, de acuerdo con el español es femenino. Y de ahí no hay cambio, no hay forma, no hay modo. Ahora, ¿qué pasa? Que el traductor se dio cuenta que era intencional el artículo que escribió el apóstol, o sea, el ho logos, era intencional. No solo el logos, sino el ho. El ho no solamente era un artículo, pronombre. Ese es el problema. El problema es que el apóstol empezó a utilizarlo como pronombre. O sea, el ho no era solamente el artículo, sino que él era un pronombre que se refería a un ser. Entonces, este artículo del verbo en realidad tendría que ser con E mayúscula. Y es eso lo que está privando aquí el apóstol. Claro, el apóstol lo está señalando en su idioma, que es el griego, y en el idioma griego, naturalmente, el artículo y el logos son palabras masculinas. Entonces ahí no hay pierde, no hay problema. El gran problema vino a ser en nuestro español, porque en nuestro español es la palabra. Y muchas traducciones empiezan a tornarlo, así como lo leímos hace un momento, lo cambian. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta, empiezan a llamarle así, esta era en el principio con Dios. Le cambian el artículo, le cambian el artículo y le cambian a todos los demás el artículo. Y es un gran problema, porque en griego todo esto es masculino, como que dijéramos el Padre, el Señor, en masculino, pero el problema es ese término, el logos. El logos porque el logos en griego es masculino, pero en español es femenino. Y tienen que cambiar a todos los artículos. Esa es una gran definición que tienen muchas traducciones. ¿Cómo se ve el bien de una traducción? Bueno, empieza, como tiene el problema de logos, empiezan a cambiar todo el otro montón de artículos, a cambiarlos y a cambiarlos y a cambiarlos, pronombres y todo lo demás, y de pronto dan la impresión que quieren dar a entender como que existe el logos que es en realidad femenino, y no es femenino. La intención del apóstol era más que clara de denominar a logos como masculino, incluso su forma, pero su forma nosotros no la hemos visto. Para nada. La vamos a ver hasta que estemos con él. Pero cuando vemos las imágenes celestiales, lo que vemos es a un varón de días, a un varón de muchos años, a un señor que está sentado en el trono. Entonces lo que vemos es a un ser en género varón, en género masculino. Aquí simplemente estamos hablando del idioma y estamos hablando de las cuestiones del traductor, cómo se vio que para poder conservar el artículo y el pronombre en todo el texto tenía que hacer un cambio. Tenía que hacer un cambio. Ese es el centro de esto. Y es por eso que nuestro traductor, el traductor de la Biblia que nosotros tenemos, eligió mejor utilizar la palabra verbo. Que la palabra verbo, ¿qué pasa? ¿Y por qué la usó? ¿Es una parte nada más de las palabras o simplemente señala? Ya lo dijimos, son palabras que denotan acción. Eso es todo, denotan acción, pero no son todas las palabras. Están los pronombres, están los adjetivos, prefijos, están diferentes cosas. No son todas las palabras como lo que sería el nombre del verbo o la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor que vayamos añadiendo, que enriquezcamos el conocimiento, que entendamos de qué se trata todo esto. ¿Por qué? Porque ya saben, ¿no? Hace algunos años estuvo aquella canción famosa de Arjona, que creo que fue la única que lo hizo famoso, aquella de Jesús es verbo y no sustantivo. Ya ven,
vienen esas desviaciones. Jesús, es, hermanos, es mío, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. No se trata de eso, Jesús es toda la palabra, pero vienen irracionales, incoherentes, que no entienden de qué se trata la traducción y por qué aparecen estas cosas así. Aquí no se trata de que solamente estaba señalando a Jesús como verbo, como este ser que actuaba. No, se refería a que él era la palabra de Dios en su totalidad, completamente en su totalidad. Y debido a que debía conservar el artículo, porque en realidad era un pronombre masculino, es por eso que el traductor eligió poner y usar la palabra ahí verbo, pero no es exacta. No es exacta. Este término de acá no es exacto, el verbo. Y esto es porque estaba manteniendo el pronombre de el Señor. ¿Qué es lo más exacto? Y para mí, y no existe ninguna referencia al respecto, mejor dicho, no existe ninguna traducción al respecto. Lo más exacto es el logos. Eso es lo más exacto, el logos. ¿Y entonces qué se hace? Ah, bueno, pero ¿y qué es la palabra logos? Lo que pasa es que ahí se está usando como nombre, logos. El logos tiene su significado, quiere decir que es la palabra de Dios en su totalidad. Eso es. Y entonces, pero ¿y cómo podemos traducir al español ese nombre, logos? Se hace simplemente un asterisco. Se hace simplemente un asterisco como todas nuestras Biblias, estoy bastante seguro que la de ustedes también lo tienen, con la palabra sabat o sábado. ¿Ya? ¿Y qué dice? Aquí equivale a día de reposo. ¿Se acuerdan que hay una nota al pie de página? Siempre que aparece esa palabrita, lo mismo se puede hacer con esto. No entiendo cuál fue la dificultad. Mejor si hubiera dejado el nombre logos, porque logos aquí es como nombre. Sí encierra todo lo que es la palabra, o sea, todo lo que es la expresión de Dios. Ya lo vamos a ver, ya vamos a entrar a eso, pero todo lo que es la expresión de Dios, pero es un nombre, entonces dejémoslo como nombre. Y como nombre es masculino. Y podemos seguir usando los artículos y traducir sin ningún problema. Sí, no sé si entiendo exactamente para dónde va, pero yo pensaría que el problema con traducir incorrectamente la Biblia, sí es para nosotros o para estas generaciones, porque, bueno, ya ven, es la. Y ella, y así hay versiones bíblicas, de hecho, algunas versiones Reina Valera actualizadas empiezan a decir, por ejemplo, en el versículo 2 este era en el principio, ella, empiezan a poner ella, y a otros pronombres. Ella era en el principio con Dios. Y empiezan a llamarle ella, y empiezan a llamarle ella. Creo que la última revisión, no sé si la hicieron en el 23, 2023, no recuerdo, o 2022, no recuerdo, y creo que ya empezaron a cambiar esto, pero no le pusieron logos. Para mí, lo más claro y lo más elemental es usar la palabra logos como nombre. Eso es lo mejor. Está haciendo un traspaso. El apóstol está haciendo un traspaso. Lo está usando como pronombre, pero está haciendo un traspaso. Y después entonces ya se mostrará genuinamente que sí, él se refiere a una persona y es una persona superior, es el Señor Jesucristo, ¿no? Porque recuerden, el él de nosotros solamente usamos una tilde. Cuando usamos el él de Dios, entonces lo ponemos con mayúscula. Que por cierto, él es el verdadero nombre en hebreo de Dios, él, de Dios en hebreo, él. Aún así, saliéndonos y apartándonos de esta cuestión de los géneros de Dios y toda esa cuestión, simplemente es entender de que si yo pongo esto, la palabra, si yo fuera el traductor, entonces voy a poner la palabra, tengo que cambiar muchos otros artículos para que tenga coherencia. Fíjense, o sea, ven el problema, el conflicto, como si fuéramos traductores, como si estuviéramos traduciendo estos primeros versículos. ¿Se dan cuenta el conflicto con esto? Es muchísimo peor el hebreo. El hebreo es un dolor de cabeza. Y no digamos con respecto a los nombres de Dios. Les dije, el nombre de Dios en hebreo es Él. La pregunta por qué aparece Elohim, desde el primer capítulo, ¿por qué aparece Elohim? El nombre es Él. Así como Miguel tiene el nombre de Dios al final, como sufijo. Nombre de Dios, Miguel, Gabriel. Todos esos tienen el nombre de Dios, Él.
El verdadero nombre de Dios es Él. ¿Por qué aparece Elohim? Eli, ajá. Dios mío. Pero ahí está usando el singular. Es plural. El him es sufijo plural en hebreo. Y entonces ellos les van a decir, sí, es plural, pero úselo singular. Es Dios. Y ya tú, es así nada más como se quitan el problema. Cuando desde el primer capítulo Moisés lo empieza a utilizar en forma plural, Elohim. Y cada vez que se utiliza el Elohim, entonces se utiliza en forma plural, que aparte hay otras expresiones que Dios utiliza mucho en plural al referirse a él, por cierto. Nosotros tenemos que definirlo así porque es hasta donde llega nuestra revelación. De la misma manera como cuando lo vamos a ver en el capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque habla en plural. El Señor constantemente utiliza el plural, el plural. Cuando Dios le dice mi presencia va a ir contigo, no es mi presencia. Ahí no dice mi presencia. Ahí dice mis rostros. En los manuscritos en hebreo está mis rostros, que es más o menos lo mismo cuando voy a ocultar mi rostro de ti, cuando voy a quitar mi rostro de ti, en realidad es mis rostros los voy a quitar de ti. Porque el Señor utiliza mucho el plural. Para referirse a sí mismo, tenemos que entender que está hablando de forma, en la forma de su Trinidad, como Dios. Ellos van a decir, no, ahí hubo algún lío, algo raro tenía Moisés, alguna cuestión extraña, y entonces por eso lo puso así. Entonces, si usted simplemente diga que es Dios, ahí simplemente habla de Dios. Y claro, los traductores, es un gran problema, porque los traductores, bueno, ¿qué hacemos? Porque ahí dice Dios, en plural. Pero si ponemos dioses, eh, es un gran problema, grave, grave problema. Y no fue así como se expresó Dios. Y no se refiere a dioses. Ah, ajá. Entonces, digamos, Elohim no lo podemos traducir como dioses. Es imposible. Aunque es una palabra plural, no la podemos traducir como dioses. No era esa la intención, no es la forma del texto. Entonces dijeron, bueno, lo más sencillo es mejor traduzcámoslo como Dios. Y sobre todo lo menos confuso. Si ahí traducimos dioses o si damos la intención de que es plural y entonces hay dioses, entonces todo este montón de idólatras, como eran el pueblo egipcio que no sabía si decidirse por todos los ídolos de Egipto o todos los ídolos cananeos o todos los ídolos de dónde, ¿no? Entonces no, tenemos que encerrarlo. Solamente hay un Dios. Y el Señor también lo encerró de esa manera, pero él se siguió llamando Elohim en forma plural. Ahora, esto, por supuesto, nosotros entendemos y nosotros aceptamos que ya viene a ser revelado después en la Trinidad. Y entonces, el hagamos, cuando Dios dice, hagamos al hombre, ¿quiénes están hablando? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos, que era la Trinidad creadora o la Trinidad creando, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo lo más sencillo, por cierto. Solamente estamos considerando problemas de traducción. Solamente eso. Estamos considerando problemas de traducción para que se den cuenta. Y la verdad es que en nuestra traducción española que tenemos nosotros, que no solamente es un español bastante alto, bastante importante, es muy delicado, muy cuidadoso y nosotros no vemos conflictos en la traducción. Y esa es la razón por la cual pone verbo. Pero si ustedes le quieren llamar, mejor póngale logos. Porque siempre vamos a usar el mismo artículo y no podemos usar el artículo para el Señor, un artículo de ella. Hola. Vamos a seguir utilizando el artículo de el logos de Dios. Vamos a utilizarlo en el Señor Jesucristo y siempre vamos a utilizar el género masculino. Solamente estoy hablando del idioma español. Y es eso lo que vio el traductor y es eso lo que hizo. ¿Se dan cuenta? Hay discrepancias, hay cuestiones en el texto, eso es normal. Y muchos de estos problemas son problemas de los idiomas. En un idioma está de esta manera, en otro idioma está de otra manera. En el idioma inglés no hay problema. ¿Por qué? ¿Cuál sería la traducción ahí en inglés? Lo que pasa es que con el griego, y es muy importante con respecto al griego,
es muy detallista. En el griego hay mucho detalle. En una palabra, usted va a ver qué es aoristo, cuál es el tiempo, cuál es el género, participio, de qué forma, etcétera. Ahí, solamente en la estructura de la palabra. Nosotros lo tenemos que ir formando por medio de artículos. En cambio, en el griego no es tanto así el problema. El griego tiene mucha información. Estudiarlo desde ese punto de vista es muy importante, especialmente la Biblia, ya que nos vamos a detallar las palabras tan importantes que se utilizan. El tiempo aoristo es muy importante para el apóstol Pablo. Cuando dice que ya somos salvos, muchas veces utiliza el tiempo aoristo y eso lo que significa es que esto ya está hecho, ya está ganado, ya está cancelado. Y ese es el término, aoristo. Nosotros lo vemos en pasado porque era la única forma que en nuestro español se podía dar. Pasado, pero es un tiempo futuro en realidad. A futuro, pero ya está hecho. Es muy extraño. ¿Por qué usaban esto los griegos? Es su concepción del tiempo. Es muy extraño. Ni siquiera lo entendemos. O sea, tal vez ustedes están tratando de entender, comprender cómo así algo que habla sobre el futuro, pero es algo que ya se hizo y ya se completó. Pero en la Biblia se utiliza mucho y es el tiempo aoristo. Aoristo. Ujú. Solamente es importante nosotros en nuestro español entender el concepto y aplicarlo en las palabras que puedan estar en la Biblia. Pero en la Biblia mucho de esto lo vamos a ver en pasado, 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 porque era la única forma de entenderlo. Nosotros en nuestro español utilizamos diferentes formas para poder definir los tiempos y todo lo demás. En el griego hay muchísima información. Les decía, es bien complicado el hebreo porque hay diferentes opiniones. Como mencionaba la hermana, no se sabe si esta palabra es esta o si es aquella porque no tienen vocales y no tienen mucha información y en su sentido es bastante elemental. No sé si han notado en la Biblia, les recomiendo que vayan a ver y si encuentran esa costumbre, en la Biblia, en el Antiguo Testamento está mucho el y, la conjunción y, o sea, y, ¿no? Y fue Moisés. Y dijo. Y le dijeron. Y le mostraron. ¿Ya? Ese no es el español. Esa no es una cuestión del traductor. Nosotros damos la información y fue y vio y observó, entonces dijo, no, en el hebreo de aquel tiempo, de tantísimos siglos, se escribía solo a forma de oración, separados por y. Y dijo Dios, y fueron, y no es el español, no es problema de traducción, no es por qué el español está hecho de esa manera, nuestro español no está hecho de esa manera, es la traducción que se hizo y que nosotros casi que no nos damos cuenta porque la traducción está muy bien hecha. Está tratando de traducir el idioma hebreo que es de hace tantísimos siglos, ¿sí? No, lo hizo muy bien. Eso es lo que quiero llamar la atención. La traducción está muy bien hecha. La traducción está muy bien hecha. Creo que por esa razón es que se complican muchas otras traducciones en donde le cambian mucho el sentido, juegan mucho con los versículos, es porque están tratando de pasarlo a nuestro español elemental, incluso el coloquial, y no se puede, no se puede así. Entonces, es parte de la complicación de la traducción, ¿sí? Ahora, yo lo comentaba al principio, poco lo comenté, y si quieren lo comento ahora un poco más. Yo estoy a favor de las traducciones coloquiales, llamémosle. ¿Por qué? Nosotros llevamos años, décadas, acuérdense, leyendo la Reina Valera, estudiando, viendo en diccionarios, recibiendo predicaciones. Entonces, obviamente, estamos más avanzados en lo que es la Reina Valera, la abrimos y no nos cuesta, no nos es difícil. Pero pongámonos en los zapatos de una persona de la calle que apenas está entrando y se enfrenta con la cuestión de la Reina Valera, es bastante difícil, es un tanto cansado. Entonces, en ese sentido, yo estoy a favor. O sea, digo, está bien, apenas está iniciando su vida en Cristo, entonces está bien, use una con idioma coloquial. El punto es que el idioma que tenemos nosotros o la traducción que tenemos nosotros es de mayor altura
y aún así, como ya vemos en el ejemplo del versículo 1 de Juan, no logra casar todo lo que debería, pues. Y es por problemas del idioma en sí. El idioma no se va a cambiar. Es por problemas del idioma. Por eso vimos en el inglés. En el inglés está fácil. Ahí no hubo problema. Pero ¿qué pasa con nuestro español? Que en nuestro español sí está específico. Y las palabras son diferentes en género. Entonces, yo estoy a favor de esas, en ese sentido, estoy a favor de esas traducciones. Una persona que apenas se está enfrentando a la cuestión de la Biblia siente muchísimo más fácil, más práctico, más fácil de digerir la Biblia siendo en versión coloquial. Yo pienso que está bien en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es quedarse solamente con eso, porque es una versión muy simple, muy simplificada y por lo mismo tiene muchos más errores. Algunos errores son nefastos. Por ejemplo, vi una, no me acuerdo cuál era esa traducción, pero el efod, creo que era, de los sacerdotes, el efod, creo que es el efod que se ponían los sacerdotes, o sea, estamos hablando de un manto santo, un manto especial, una vestidura especial para ese sacerdote. En una de esas traducciones le llamaron chaleco, el chaleco del sacerdote. Entonces, es un error deliberado y nefasto, ¿no? Y el problema con ese tipo de traducciones es, por eso mencionaba, que se lleguen a quedar solo con esas traducciones. En ese caso, digamos, si el traductor sí hizo y usó la palabra efod, nosotros no sabemos qué es efod. No sé si en el tiempo de Reina Valera ahí sí se conocía que era el efod y está bien, ahí sí se podía utilizar, pero es lo mismo, hubiera dejado mejor la palabra logos y entonces mejor usarlo como nombre. Pues ahí lo está usando como nombre y en adelante lo iba a utilizar. Con esto y con lo que acabo de decir de las versiones coloquiales, no estoy diciendo está bien que se queden con eso. Estamos hablando solamente el inicio de su vida en Cristo, su primer encuentro con la Biblia. Está bien, use y ya, pase de largo, un idioma coloquial, pero de ahí, como todo creyente, debería que vaya avanzando en su estudio más profundo y más profundo de la Biblia, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos avanzando en el estudio bíblico, entendiendo simplemente el nombre, y lo que quería yo es reflejarles, hay problemas de traducción, hay problemas de idioma, hay límites y barreras que no se pueden vencer. Más o menos los traductores las fueron venciendo. Pero no lo vean como, entonces tiene errores, no lo vean en un sentido religioso, no es cuestión de ver errores, de ver esto. El trabajo, los trabajos están muy bien hechos, por eso nos quedamos con la versión del 60, porque por más que hagan traducciones y traducciones, no, y revisiones, quiero decir, más bien, no logran llegar, en realidad no logran convencer. Como dije, la última revisión le pegó bastante, pero no fue suficiente. Yo no sé por qué. Si simplemente hicieran una nota al pie de página y entonces dejan la palabra logos y ya tú. Sí, porque en logos se encierra toda la palabra, ya no verbo, como lo que se tenía en la Reina Valera 60. Y se mantienen los artículos y se mantienen los pronombres y se mantiene todo. Pero se los digo porque mientras tanto nos queda a nosotros para enriquecer el conocimiento. Ahí no es verbo, ahí es palabra, palabra. Se refiere al verbo de Dios. Vamos a introducir lo otro, porque ahí estaríamos entrando en el primer capítulo de Colosenses, que es un capítulo que confunde muchísimo a las personas, porque se menciona a Jesús como el primero de la creación, el primogénito de la creación, Jesús el primero de la creación. Y muchos se confunden en eso para decir que el Logos fue creado, o sea, que como Dios fue creado y él no fue creado. Pero, ¿por qué aparece entonces eso en en el primer capítulo de Colosenses? Por el nacimiento de Jesús. O sea, lo que está haciendo el apóstol Pablo es una unión entre Jesús, su esencia, su persona y el verbo, como ya se nos queda, ¿no? Es el logos encarnado, ¿ya? Y entonces este logos encarnado ya no es el logos antes y después Jesús, no es de hablar de dos personas, es la misma persona ya glorificada, exaltada.
y es así como habla el apóstol Pablo en Colosenses. Entonces, en una forma muy sencilla, podría decir, la mejor forma de entender esto o de contestar esa pregunta es revisar esas porciones cristológicas que están en primer capítulo de Colosenses. Es la mejor forma. Y entender cómo el apóstol Pablo lo une, lo que era el Logos antes, lo que es Cristo ahora, lo que era el Hijo antes, lo que es ahora el Hijo de Dios, Hijo del hombre, y todo está unido en el mismo ser. Y es esa la expresión que tiene Pablo en Colosenses. De hecho, obviamente recuerden que también el Señor Jesucristo es el primero, pero el primero de los muertos. El primero de los muertos. ¿A qué se refiere? Se refiere a su muerte en la cruz. A eso se refiere.